solo castiga el crimen sin comprender su origen, está condenado a perseguirlo eternamente. Empezamos este nuevo episodio con una muy curiosa frase. Sí, algo que incluso pone en alerta a nuestro sistema nervioso simpático. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión. Te invito a detenerte por unos minutos, alejarte del ruido del día, dejar afuera las distracciones y sumergirte conmigo en este lugar de análisis, pensamiento crítico y conversación honesta. Porque el tema de esta noche no es sencillo, no es nada cómodo, y quizá por eso mismo resulta tan necesario. Hoy quiero hablarte del abordaje del victimario, pero desde un punto real, no desde discursos bonitos, no desde teorías importadas que suenan perfectas en un aula universitaria, no desde promesas políticas que en realidad muy raras veces aterrizan. Quiero hablarte desde lo que ocurre de verdad en países como el nuestro, en Perú. Cuando hablamos de criminalidad, solemos pensar en el ladrón que asalta en la esquina o en el homicida que aparece en las noticias. Pero la realidad es mucho más amplia. También está en el sicariato, en la extorsión diaria a comerciantes, en el narcotráfico que recluta jóvenes, en el contrabando que financia redes ilegales, en la trata de personas, en las mafias de minería ilegal, en la corrupción que protege estructuras criminales y en los rezagos del terrorismo que aún dejaron heridas profundas. La violencia no siempre llega gritando, a veces llega cobrando cupos, en ocasiones ofreciendo dinero fácil, incluso infiltrándose en instituciones. Llega en silencio, normalizándose barrio por barrio, sector por sector. Y aquí empieza una verdad incómoda. El Estado peruano muchas veces llega tarde. Llega después del asesinato, después de la extorsión, después de la desaparición, después de que el joven ya fue captado por una banda, después de que la comunidad perdió el control de su zona e incluso después de que la cárcel se volviera centro de operaciones criminales. Y eso obliga a hacernos una pregunta seria. ¿Estamos abordando el crimen de manera inteligente o solo reaccionando cuando ya explotó? Aclaremos algo importante. Analizar al victimario no es justificarlo. Comprender no es absolver. Explicar no es defender. Porque si un médico estudia una enfermedad, no la está apoyando. Si un ingeniero analiza por qué se cayó un puente, no celebra el colapso. Y si la psicología, especialmente la forense, o la criminología, estudian al delincuente, lo hacen para evitar nuevas víctimas. Pero seamos honestos, en el Perú, el abordaje del victimario casi siempre se reduce a capturarlo, procesarlo como se pueda y enviarlo a un sistema penitenciario saturado, muchas veces sin tratamiento, sin clasificación seria, sin seguimiento real y en algunos casos sin expectativa auténtica de reinserción. Entonces ocurre algo grave. Sujetos de baja peligrosidad se mezclan con criminales experimentados, con una gran experticia en el ámbito criminal. Jóvenes primerizos aprenden códigos delictivos dentro del penal. Extorsionadores continúan operando desde prisión incluso. Cabecillas siguen ordenando delitos por teléfono. Y el castigo termina convirtiéndose en escuela criminal. Eso no es ficción. Lamentablemente es nuestra realidad. Eso ocurrió, ocurre y posiblemente seguirá ocurriendo. Por eso cobra importancia hablar de criminología, especialmente lo clínico, y la importancia de la psicología de buscar adentrarse en este terreno, no como fantasía sofisticada, sino como necesidad práctica. La criminología clínica busca o va a buscar
entender a la persona detrás del delito. No basta con saber qué hizo. También importa saber quién es, cómo llegó allí, qué nivel de peligrosidad tiene, si actúa por impulso, por ideología, por adicción, por lucro, por psicopatía o por presión de grupo. Porque no es lo mismo un adolescente captado por una banda que un sicario profesional. No es lo mismo un microcomercializador explotado por una red que un operador de alto nivel. No es lo mismo un agresor impulsivo que un depredador serial. Y tratarlos a todos igual es uno de los errores más comunes del sistema. Ahora bien, muchos agresores graves no aparecen de la nada a los 30 años. Su historia suele empezar mucho más antes. Infancias con violencia constante, hogares destruidos por alcohol o drogas, ausencia total de figuras protectoras, maltrato físico normalizado, abusos sexuales silenciados, deserción escolar temprana, barrios donde la única figura de éxito visible es el delincuente que volvió con dinero. Allí se empieza a moldear mucho más de lo que queremos admitir. Un niño que crece viendo miedo aprende el miedo. Un niño que crece viendo violencia aprende violencia. Un adolescente que crece viendo que el crimen da estatus puede empezar a admirarlo. Por eso, cuando vemos sicarios cada vez más jóvenes, no basta con indignarnos. Hay que preguntarnos qué ocurrió años atrás. En el Perú, hemos visto menores usados como gatilleros, campanas, cobradores de cupos, transportistas de droga o piezas descartables de organizaciones mayores. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Porque son vulnerables, manipulables y reemplazables. Eso no solo habla del delincuente, también habla del fracaso preventivo. Y aquí conviene ser claros. No todo se resuelve con psicología, ni todo se resuelve con policías. Se necesita realidad, no romanticismos. Se necesita inteligencia policial seria, investigaciones financieras, control penitenciario real, coordinación fiscal eficiente, protección de testigos, recuperación de espacios públicos, escuelas que retengan alumnos, una salud mental comunitaria básica, programas juveniles focalizados donde de verdad hay riesgo. No campañas vacías, no eslogans, no fotos inaugurando oficinas que no funcionan. También se necesita algo impopular: clasificación criminal rigurosa. Hay personas que son recuperables y otras altamente peligrosas. Hay delincuentes circunstanciales y delincuentes estructurales. Hay sujetos que responden a intervención y otros que instrumentalizan cualquier oportunidad. Negar esas diferencias por corrección política también genera daño. El sicario que mata por encargo no responde igual que el ladrón amateur. El extorsionador serial no piensa igual que el joven que cometió un arrebato. El cabecilla narcotraficante no opera igual que el consumidor dependiente. Por eso un sistema inteligente diferencia perfiles, riesgos y respuestas. Pero en nuestra realidad muchas veces prima la improvisación. Cambian ministros, cambian planes, cambian nombres de operativos, pero el problema de fondo sigue permaneciendo. Y mientras tanto, barrios enteros aprenden a convivir con la extorsión. Comerciantes pagan para trabajar, familias callan por miedo. Jóvenes normalizan escuchar balaceras. Niños crecen viendo que el respeto lo impone quien amenaza. Eso también es violencia, y quizá es la más peligrosa, la que se vuelve costumbre. Quiero detenerme en una idea central. La víctima merece siempre prioridad, protección, justicia y reparación.
Pero precisamente por respeto a la víctima, debemos estudiar al victimario. Porque cada agresor no comprendido, no contenido o mal gestionado puede convertirse en varias víctimas futuras. No basta con capturar si desde la cárcel sigue operando. No basta con condenar si afuera hay 10 reemplazos esperando. No basta con endurecer penas si la probabilidad de ser atrapado sigue siendo baja. La criminología moderna repite algo sencillo. Más importante que la severidad de la pena suele ser la certeza de la sanción. Y en países donde reina la impunidad, el cálculo criminal cambia. Por eso la pregunta no es solo cuántos años de cárcel damos. La pregunta es cuán probable es que el delito sea detectado, investigado y sancionado de verdad. Y también cuántos jóvenes en riesgo estamos perdiendo antes de que entren al circuito criminal. Porque cuando surge una nueva banda, un nuevo sicario adolescente, una nueva red de trata o una nueva ola extorsiva, el fracaso no comenzó ese día, comenzó años antes, en una escuela abandonada, en una familia sin apoyo, en una comunidad tomada por el miedo o en instituciones que miraron hacia otro lado. Y quizá la reflexión más dura sea esta: castigar después da titulares, prevenir antes exige trabajo silencioso. Pero es ese trabajo silencioso el que salva vidas. Abordar la violencia desde el victimario no es humanizar el crimen, es entender cómo se fabrica para interrumpir el proceso antes de la próxima víctima. Y quizá la pregunta final no sea cuántas cárceles más construiremos, sino cuántos barrios, familias y adolescentes estamos dejando a merced del crimen al día de hoy. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio de reflexión. Espero que estas palabras no se queden solo en este episodio, sino que los acompañen más allá de la noche. Cuídense mucho, piensen siempre por cuenta propia y nos encontraremos en una próxima oportunidad, en un nuevo episodio de tu canal, El Buen Consejo. Muy buenas noches.